Esta es la historia de Elena. Una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de ser puesta a prueba en el lugar más inesperado. Los pasillos estériles y pulcros de un prestigioso hospital privado. La encontramos en un rincón discreto, durante su breve pausa del trabajo de limpieza, con la cabeza inclinada y un pequeño rosario desgastado entre las manos. Sus labios se movían sin sonido, en una conversación íntima con Dios, buscando un instante de paz en su ajetreada jornada. Pero esa paz fue brutalmente interrumpida por una voz cargada de arrogancia y desdén, una voz que resonó en el pasillo, y la señaló como si fuera una mancha en la pared. La humillación pública acababa de empezar, y el eco de esa ofensa cambiaría el destino de todos los presentes. El hombre detrás de esa voz era Ricardo Balbuena, un multimillonario hecho a sí mismo, cínico y materialista, que solo creía en lo que podía tocar y contar, el dinero, la influencia y la ciencia despojada de toda humanidad. Como principal benefactor del Hospital Metropolitano de la Caridad, lo consideraba su templo personal, un monumento a la lógica y al progreso. Para él, la imagen de una empleada de la limpieza rezando en sus dominios era una afrenta intolerable, una superstición, que ensuciaba la reputación de su institución. El conflicto central no era solo un choque de personalidades, sino una colisión de mundos, el poder terrenal contra la fuerza espiritual, la soberbia contra la humildad. ¿Alguna vez te has sentido invisible, juzgado no por quién eres, sino por el uniforme que llevas, o por el lugar que ocupas en la sociedad? ¿Has sentido la mirada cortante de alguien que se cree superior, alguien que desprecia tus creencias más profundas sin siquiera intentar comprenderlas? Imagina ese sentimiento, esa mezcla de impotencia y rabia, mientras un grupo de personas observa en silencio, cómplices por su miedo o su indiferencia. Esa era exactamente la situación de Elena, atrapada bajo el foco del desprecio de un hombre que creía que su dinero le daba derecho a pisotear la dignidad de los demás. Su fe, su ancla en el mundo, estaba siendo ridiculizada frente a todos. Antes de contarte cómo la fe de Elena y un secreto que guardaba bajo su uniforme hicieron callar a todo un hospital y pusieron de rodillas al hombre más poderoso de la ciudad, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando un cínico multimillonario descubre, de la peor manera posible, que ha subestimado gravemente a la persona equivocada. La lección que está a punto de aprender será tan contundente como inesperada, y la justicia divina, a veces, tiene un sentido del humor muy particular. Prepárate, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. El Hospital Metropolitano de la Caridad era un lugar de ironías. Llevaba el nombre de una virtud que brillaba por su ausencia en sus pasillos de mármol. Todo allí olía a desinfectante caro y a estatus social. El zumbido constante de la tecnología de vanguardia era la única banda sonora, un recordatorio perpetuo de que la ciencia era el único dios venerado entre aquellas paredes. Era un entorno diseñado para la élite, donde el valor de una persona se medía por la cobertura de su seguro médico o el tamaño de sus donaciones. En este ecosistema frío y calculador, un acto de fe tan simple y humano como el de Elena era visto como una anomalía, un error en el sistema que debía ser corregido de inmediato. Elena Morales era mucho más que una limpiadora. A sus 50 años cargaba con la dignidad silenciosa de quienes lo han perdido todo y han tenido que empezar de cero. En su Venezuela natal, había sido una profesional respetada, una mujer de ciencia y conocimiento. Pero en España las dificultades para convalidar su título y la necesidad urgente de mantener a su familia la habían empujado a aceptar el único trabajo que encontró. Su humildad no era debilidad sino una elección consciente. Su fe cristiana, discreta pero inquebrantable, no era un refugio para ignorantes como pensaba Balbuena, sino la fuente de una serenidad y una resiliencia que desconcertaban a quienes solo veían su uniforme azul. Aquel día, Ricardo Balbuena no paseaba, inspeccionaba. Caminaba por los pasillos como un rey recorriendo sus dominios, flanqueado por un séquito de directivos del hospital que asentían a cada una de sus palabras con una sumisión casi cómica. Su traje a medida costaba más de lo que Elena ganaba en un año, y su mirada evaluaba cada rincón con un ojo crítico que solo buscaba fallos. Fue entonces cuando la vio. En un recoveco, casi oculta, estaba ella. No vio a una mujer cansada buscando consuelo. Vio desorden. Vio una conducta inapropiada. Vio una empleada perdiendo el tiempo, en rituales arcaicos que no tenían cabida en su moderno imperio de la razón. El silencio se hizo denso cuando se detuvo. Su séquito se congeló a su espalda,
conteniendo la respiración. Elena, sintiendo la pesada sombra sobre ella, levantó la vista lentamente. Los ojos de Balbuena eran fríos, analíticos y despectivos. Fue entonces cuando lanzó su dardo verbal, con una voz lo suficientemente alta para que todos los presentes la oyeran con claridad. ¿Se puede saber qué hace? Este es un templo de la ciencia, no un confesionario. Guarde esas supersticiones para su casa. Cada palabra fue un golpe, diseñado para avergonzar, para marcar territorio y para dejar claro quién mandaba. Los directivos desviaron la mirada, incómodos pero cobardes, dejando a Elena sola en el centro de la humillación. La reacción de Elena fue lo que más desconcertó a Balbuena. No hubo lágrimas, ni una disculpa balbuceada, ni una mirada de odio. En sus ojos solo había una calma profunda, una serenidad que parecía impermeable a su veneno. Con una lentitud casi ceremonial, Elena terminó su oración, hizo la señal de la cruz con una discreción absoluta y guardó el pequeño rosario en el bolsillo de su uniforme. Luego, simplemente lo miró. No con desafío sino con una especie de compasión triste, como si estuviera viendo a un hombre muy pobre a pesar de toda su riqueza. Su silencio digno fue una respuesta más poderosa que cualquier grito, un escudo invisible que la arrogancia de él no pudo penetrar. Esta falta de sumisión visible enfureció a Balbuena aún más. Su poder residía en la capacidad de intimidar, y aquella mujer anónima se negaba a ser intimidada. Se giró hacia el director del hospital, un hombre pálido y sudoroso, y su voz bajó a un siseo amenazante. Quiero que se deshaga de este problema. Inmediatamente. No la llamó por su nombre, la redujo a un problema. Conductas como esta dañan la imagen de una institución científica. No toleraré este tipo de espectáculos en mi hospital. O se va ella, o puede que mi próxima donación se vaya a otra parte. La amenaza era clara. El sustento de Elena, su única forma de alimentar a su familia, pendía de un hilo por el capricho de un hombre ofendido por un rezo silencioso. El director del hospital, un hombre llamado Julián Campos, se acercó a Elena una vez que Balbuena y su séquito se hubieron alejado. Su rostro era una máscara de ansiedad. No era un hombre malo, pero sí débil, atrapado entre la decencia y el pánico a perder la financiación que mantenía a flote su carrera y el hospital. Elena, comenzó, con la voz apenas un susurro, comprenda por favor, este es un lugar delicado, las donaciones del señor Balbuena son vitales. No la despidió, no todavía. En su lugar, le dio una advertencia verbal, un eufemismo para una amenaza directa. Le pido que sea más discreta. Que no se repita. El resto del personal que había presenciado la escena, se dispersó rápidamente, evitando su mirada, dejándola completamente sola en medio del pasillo, con el eco de la humillación y la advertencia oficial, pesando sobre ella. Elena asintió en silencio y volvió a su carrito de limpieza. Sus manos, que antes sostenían el rosario con firmeza, ahora temblaban ligeramente mientras agarraban el mango de la mopa. A pesar del temblor, su rostro mantenía una compostura casi sobrenatural. Continuó con su ruta, limpiando el suelo con movimientos metódicos y precisos, como si nada hubiera pasado. Una joven enfermera, de nombre Laura, que había visto todo desde el mostrador de la planta, se acercó a ella con la excusa de tirar un guante a la basura. No le haga caso, le susurró, asegurándose de que nadie más la oyera. Es un hombre infeliz que paga sus frustraciones con quien puede. Lo que usted hacía era hermoso. Esa pequeña muestra de solidaridad, una gota de amabilidad en un océano de indiferencia, fue un bálsamo para el alma herida de Elena. Sin embargo, Ricardo Balbuena no había terminado. La calma de Elena lo había irritado profundamente, y necesitaba reafirmar su dominio de una forma más tangible. Unos minutos más tarde, mientras hacía su camino de vuelta por el mismo pasillo, pasó deliberadamente junto a Elena. Sin mirarla, dejó caer un folleto al suelo, justo sobre la superficie brillante y recién fregada. No fue un accidente, fue un acto calculado, un gesto de puro desprecio. Se detuvo un par de pasos más adelante y se giró, no para hablar, sino para mirar. Su mirada viajó de los ojos de Elena al papel en el suelo, y luego de vuelta a sus ojos. Era una orden silenciosa, un acto de poder mezquino diseñado para que ella se agachara ante él, para recordarle su lugar. El pasillo de nuevo se sumió en un silencio tenso. Varios médicos y enfermeros que pasaban por allí se detuvieron, convirtiéndose en el coro mudo de esta nueva humillación. Todos los ojos estaban puestos en Elena.
Ella sostuvo la mirada de Balbuena por un instante, no con odio, sino con una inescrutable tristeza. Luego, con la misma lentitud y dignidad con la que había guardado su rosario, se inclinó. Su espalda se curvó sin servilismo, su movimiento fue fluido, casi elegante. Recogió el folleto del suelo, lo alisó con cuidado, y en lugar de tirarlo a la basura, lo colocó ordenadamente en un bolsillo de su carrito. Se irguió y continuó su trabajo, sin haber pronunciado una sola palabra. Su obediencia silenciosa era, paradójicamente, la mayor de las rebeldías, pues le negaba a él la reacción que tanto ansiaba. El director Campos, que observaba la escena desde el final del pasillo, sintió una punzada de vergüenza que le recorrió el espinazo. La cobardía le sabía amarga en la boca. Sabía que Balbuena no se detendría hasta ver a Elena doblegada o despedida, así que decidió actuar para proteger su propio pellejo. Al final de su turno, mandó llamar a Elena a su despacho. El camino hasta la zona de dirección fue un calvario silencioso. Las miradas de sus compañeros de limpieza eran una mezcla de pena y miedo. Sabían lo que significaba una citación así, después de un incidente con el gran benefactor. Era la antesala del despido, una ejecución burocrática para aplacar la ira del rey. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol como el redoble de un tambor. Dentro del despacho, el aire era gélido. El director Campos no la miró a los ojos. En su lugar, leyó un informe disciplinario con voz monótona y distante. Las acusaciones eran absurdas, una retorcida interpretación de la realidad. Hablaba de conducta inapropiada en horas de trabajo, y de proselitismo religioso en un entorno profesional y laico, citando el rezo silencioso como una ofensa grave. Era el lenguaje del miedo, diseñado para crear una justificación legal para lo que era, a todas luces, un acto de discriminación. Le informó que aquello era una amonestación por escrito, y que cualquier otra falta, por mínima que fuera, resultaría en la rescisión inmediata de su contrato. La amenaza ya no era velada, ahora estaba impresa en papel oficial. Justo cuando el director le tendía el acta para que la firmara, el intercomunicador de su mesa sonó con un zumbido estridente. Era su secretaria. Director, el señor Balbuena en la línea 2, es sobre la auditoría de la fundación. Balbuena, que había estado merodeando cerca de la puerta para asegurarse de que su voluntad se cumplía, tuvo que atender la llamada. Esa breve interrupción, ese instante de distracción, fue providencial. Elena miró fijamente al director Campos, que por fin levantó la vista, y con una voz suave pero firme, le dijo: «Señor Campos, la caridad que le da nombre a este hospital no está en las paredes de mármol ni en las cuentas bancarias. Está en el corazón de las personas. Que Dios le bendiga y le dé fortaleza». Las palabras de Elena, desprovistas de cualquier rencor, golpearon al director con la fuerza de una verdad ineludible. Se quedó sin habla, con el bolígrafo suspendido en el aire, el rostro pálido. En ese momento, Balbuena terminó su llamada, y entró en el despacho sin llamar. «¿Ha firmado ya?», preguntó con impaciencia, dirigiéndose a Campos, y tratando a Elena como si fuera invisible. El director, todavía aturdido por las palabras de la mujer, simplemente asintió con torpeza, y le hizo un gesto a Elena para que se marchara. Balbuena sonrió con suficiencia, una mueca de triunfo. Creía haber ganado. Había aplastado la insurrección, humillado a la empleada y doblegado al director. Para él, el asunto estaba zanjado. Elena salió del despacho con la copia de su amonestación en la mano. No se sentía derrotada ni humillada. Al contrario, una extraña paz la invadió, una claridad que nacía de la injusticia misma. Su fe no se había debilitado, se había afilado. En lugar de irse a casa, caminó hacia el ala más antigua del hospital, a un lugar que casi nadie visitaba, una pequeña y polvorienta capilla, un vestigio de otra época que Balbuena seguramente ni sabía que existía. Se arrodilló en el silencio y la penumbra, no para pedir por su trabajo ni para maldecir a sus verdugos. Rezó por el alma atormentada de Ricardo Balbuena y pidió a Dios la serenidad para aceptar su voluntad, fuera cual fuera. La tensión había alcanzado un nuevo nivel. Estaba a un paso del despido, y su enemigo creía tener el control absoluto. Al día siguiente, la pequeña victoria de Elena, ese instante de conexión humana con la enfermera Laura, se disolvió como la sal en el agua. Ricardo Balbuena, incapaz de dejar pasar lo que él consideraba una afrenta a su autoridad, había movido sus hilos. Por la mañana, en cada tablón de anuncios, en cada sala de descanso del personal, e incluso junto a las máquinas de fichar, apareció una nueva circular.
Impresa en papel grueso y con el logo del hospital presidiendo el texto, la normativa de conducta profesional y espacios laicos, era una obra maestra de la hostilidad burocrática. Prohibía explícitamente la exhibición de símbolos personales de carácter religioso y la práctica de rituales privados en zonas comunes, amenazando con sanciones disciplinarias severas. No mencionaba a Elena por su nombre, pero no hacía falta. Era una ley escrita para una sola persona. El efecto fue inmediato y desolador. El ambiente, ya tenso, se cargó de una electricidad incómoda. Mientras Elena realizaba sus tareas, sentía las miradas de sus compañeros clavándose en su espalda para luego apartarse rápidamente si ella se giraba. Algunos la miraban con lástima, otros con una distancia temerosa, como si su mera presencia pudiera ser contagiosa y traerles problemas. El memorando no solo la había señalado, sino que la había aislado, convirtiéndola en un paria, un recordatorio andante de los límites del poder del benefactor. Cada pasillo que limpiaba parecía más largo, cada silencio más pesado. La humillación ya no era un recuerdo, era una política activa, impresa y colgada en las paredes para que nadie la olvidara. La soledad era ahora su uniforme más visible. Es una sensación extraña y profundamente injusta, ¿verdad? Ser señalado no por algo que has hecho mal, sino por ser quien eres. Sentir que una parte fundamental de tu identidad, algo que te da fuerza y consuelo, es considerado un problema, una ofensa para los demás. Te convierten en el centro de una atención que nunca pediste, obligándote a encogerte, a hacerte más pequeño para no molestar. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez te han juzgado por tus creencias o por tu forma de ser, deja un comentario. Tu historia puede dar fuerza e inspirar a otras personas que ahora mismo se sienten tan solas como Elena en ese pasillo. A veces, saber que no eres el único es el primer paso para recuperar tu dignidad. Apoyada en su carrito de limpieza, fingiendo ajustar unas botellas, Elena cerró los ojos por un segundo. El olor a desinfectante se desvaneció y fue reemplazado por el aroma metálico y estéril de un quirófano de su pasado. Se vio a sí misma, mucho más joven, con una mascarilla cubriéndole el rostro y la luz cegadora de la lámpara quirúrgica sobre sus manos. Recordó el caso de un niño en Caracas, una cardiopatía congénita tan rara que sus colegas más experimentados habían dudado. Antes de hacer la primera incisión, mientras el monitor emitía su pitido rítmico y constante, ella había hecho exactamente lo mismo que en el pasillo del hospital. Había cerrado los ojos y rezado en silencio, no pidiendo un milagro, sino pidiendo claridad, firmeza y la sabiduría para guiar sus manos. Esa fe no era una superstición, era su centro de gravedad. Esa misma tarde, mientras el sol se filtraba anaranjado por los grandes ventanales del hospital, el universo comenzó a mover sus piezas de una forma que nadie podría haber anticipado. Ricardo Balbuena entró por las puertas automáticas, pero esta vez no había séquito ni actitud de inspección. Su rostro estaba tenso, su traje impecable parecía arrugado por la preocupación. De su mano se agarraba un niño de unos 7 u 8 años, pálido, y con unas ojeras que ensombrecían su mirada. Era su hijo, Mateo. El niño tosía de vez en cuando, una tos seca y pequeña que, sin embargo, parecía resonar en el silencio del vestíbulo. Elena los vio desde la distancia, mientras repasaba el suelo de la entrada. Su corazón, en lugar de sentir rencor, sintió una punzada de pura y simple compasión por aquel niño. Sus caminos volvieron a cruzarse unos minutos más tarde, en el pasillo que llevaba al ala de pediatría. Balbuena caminaba deprisa, casi arrastrando al pequeño Mateo, que se esforzaba por seguirle el paso. El millonario pasó junto a Elena sin ni siquiera verla. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban fijos en un punto lejano, nublados por una ansiedad que lo consumía todo. Para él, en ese momento Elena no era ni siquiera un problema, era simplemente parte del mobiliario, invisible. Ella se apartó con su carrito para dejarles pasar y, mientras se alejaban, sus labios se movieron sin sonido. No fue una oración larga, solo una petición silenciosa y sentida: cuídale, Señor, protege a ese niño. En ese instante, no había ofensor ni ofendida, solo una madre viendo el miedo de un padre. Las horas pasaron lentamente, el turno de Elena estaba a punto de terminar. El hospital había recuperado su zumbido habitual de actividad controlada, pero en la planta de pediatría algo no iba bien. Mientras recogía la última bolsa de basura, Elena vio a un grupo de médicos reunidos junto al mostrador de enfermería, hablando en voz baja y con el ceño fruncido. Pudo captar fragmentos de la conversación. Palabras como reacción anómala, los análisis no son concluyentes,
Fiebre que no remite. Vio a la enfermera Laura pasar con una expresión de genuina preocupación, llevando una bandeja con medicación de urgencia. La atmósfera había cambiado. La calma científica del hospital empezaba a resquebrajarse, enfrentada a algo que no podía explicar ni controlar. El pequeño malestar del hijo de Balbuena estaba convirtiéndose en una crisis. De repente, un sonido agudo y repetitivo rompió la monotonía del pasillo. Una alarma de código azul. La voz metálica del sistema de megafonía anunció: código azul, habitación 305. Código azul, pediatría, habitación 305. Era la habitación de Mateo Balbuena. Médicos y enfermeros empezaron a correr en esa dirección, sus rostros transformados por la urgencia. El orden del hospital se hizo añicos, reemplazado por un caos controlado. Elena se quedó inmóvil junto a su carrito, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. La ciencia, el único Dios en el que Ricardo Balbuena creía, estaba empezando a mostrar sus límites de la forma más brutal posible. Y la vida de su hijo pendía de un hilo. El director Campos apareció corriendo, con el rostro pálido como el papel. Pasó como una exhalación junto a Elena, sin reparar en ella, dirigiéndose directamente hacia el epicentro de la crisis. El hombre que horas antes había firmado una amonestación para apaciguar al benefactor, ahora corría para intentar salvar la vida del hijo de ese mismo hombre. La ironía era cruel y afilada. En medio del torbellino de batas blancas y equipos médicos rodando a toda velocidad, Elena permaneció como el ojo tranquilo del huracán. Sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que aquello no era una coincidencia. Su presencia en ese hospital, en ese preciso día, estaba a punto de adquirir un significado que cambiaría para siempre el destino de todos los que la habían despreciado. El caos se materializó en el pasillo de pediatría. El sonido agudo de la alarma era un cuchillo que cortaba el aire, y las batas blancas de médicos y enfermeros se movían con una urgencia que rayaba en la desesperación. Ricardo Balbuena estaba fuera de la habitación 305, reducido a un espectador impotente. Su rostro, normalmente una máscara de control férreo, estaba descompuesto por el pánico. Apoyaba una mano temblorosa contra el cristal de la puerta, viendo cómo un equipo de especialistas rodeaba la pequeña cama de su hijo. Todo su dinero, toda su influencia, se habían vuelto inútiles. Eran solo papel y números frente al pitido errático del monitor cardíaco. Su imperio de la razón se desmoronaba ante sus ojos, y él no era más que un padre aterrorizado. El jefe de pediatría, el doctor Ferrer, un hombre de reputación impecable, salió de la habitación con el rostro sombrío. Se quitó la mascarilla, y la frustración era visible en cada línea de su cara. Se dirigió a Balbuena, su voz tensa y baja. Señor Balbuena, no responde. Hemos probado todos los protocolos estándar. La arritmia es atípica, agresiva, no entendemos la causa subyacente, y el tiempo se nos agota. Cada palabra era un martillazo en el pecho del millonario. La ciencia, su única religión, le estaba fallando. Los mejores profesionales, la tecnología más avanzada que su dinero podía comprar, se declaraban vencidos. La impotencia era un veneno que le quemaba por dentro, dejándolo sin aire, sin defensas, completamente desnudo en su miedo. Fue entonces cuando, en la cúspide de su desesperación, Balbuena vio a Elena. Ella no se había movido de su rincón, permanecía de pie junto a su carrito, con las manos juntas y la cabeza ligeramente inclinada en una oración silenciosa. Al verla, toda la rabia y el pánico de Balbuena encontraron un blanco. Se giró hacia ella, con los ojos inyectados en sangre, y su voz resonó en el pasillo tenso. «¿Usted? ¿Todavía aquí? Lárguese de una vez. No necesitamos sus supersticiones inútiles. ¡Fuera!». Fue su mayor acto de humillación, un grito desesperado que culpaba a la fe de la mujer del fracaso de su ciencia, un último intento de imponer un poder que ya no tenía. La enfermera Laura lo miró con puro horror, mientras otros apartaban la vista, avergonzados. Elena levantó la vista, sus ojos no reflejaban miedo ni ofensa, sino una concentración intensa. Había escuchado las palabras del doctor Ferrer, la descripción de la arritmia, la falta de respuesta a los tratamientos. Esas palabras no eran ruido para ella, eran datos. Eran un diagnóstico que resonaba en su memoria con una claridad aterradora. Mientras Balbuena la insultaba, ella no lo oía. Su mente estaba a kilómetros de allí, en un quirófano de Caracas, viendo el electrocardiograma de otro niño, escuchando el mismo pitido errático. El velo de la limpiadora se desvaneció y emergió la médica.
Supo exactamente lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Sabía por qué los protocolos estaban fallando y sabía que solo había una manera de salvar a Mateo. Con una calma que contrastaba violentamente con el pánico reinante, Elena dio un paso al frente. Dejó su carrito y caminó con paso firme hacia el grupo de médicos que rodeaba al doctor Ferrer. Uno de ellos, un residente joven, le hizo un gesto impaciente para que se apartara. Señora, por favor, retírese, esto es una emergencia, no puede estar aquí, pero Elena no se detuvo. Su mirada estaba fija en el jefe de pediatría, y cuando habló, su voz fue suave pero cargada de una autoridad que hizo que todos se callaran. No era la voz de una empleada de la limpieza. Era la voz de alguien que estaba al mando, la voz de un cirujano en su propio quirófano, a punto de dar una orden de la que dependía una vida. La taquicardia ventricular no responde a la amiodarona porque no es una canalopatía estándar, dijo Elena, y la terminología médica precisa salió de sus labios con una fluidez pasmosa. Es una torsade de Pointes inducida por una mutación rara en el gen KCNH2, agravada por el cuadro febril. El niño no necesita más antiarrítmicos, eso lo matará. Necesita sulfato de magnesio intravenoso de inmediato para estabilizar la membrana celular y prepararlo para una intervención correctiva. Ahora. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, denso, cargado de una incredulidad total. Los médicos la miraban como si hubiera empezado a hablar en un idioma extraterrestre. Balbuena, que había escuchado cada palabra, se quedó paralizado, con la boca entreabierta. El doctor Ferrer, pálido y sudoroso, fue el primero en reaccionar. La miró fijamente, escrutando su rostro, su uniforme, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de oír. La lógica de la explicación era impecable, audaz, pero completamente fuera de lugar viniendo de ella. Con la voz temblorosa, hizo la única pregunta posible, la pregunta que flotaba en la mente de todos los presentes. ¿Y usted? ¿Cómo demonios sabe todo eso? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de la vida de un niño y el colapso de todas las certezas de aquel lugar. Elena sostuvo su mirada, y por primera vez, su rostro sereno dejó entrever el acero que había debajo, la fuerza de una vida que nadie allí conocía. Lo sé porque yo misma publiqué los primeros estudios sobre esta patología hace 15 años, respondió Elena, y su voz no vaciló. Y porque desarrollé la técnica quirúrgica para corregirla. Hizo una pausa permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Luego, se presentó. Mi nombre es Elena Morales. Doctora Elena Morales. En mi país, era la jefa de cirugía cardiotorácica pediátrica del Hospital Universitario de Caracas. La revelación cayó como una bomba en el pasillo. El mundo se detuvo. La limpiadora, la mujer de las supersticiones, la empleada invisible, acababa de reclamar una identidad que destrozaba por completo la realidad de todos los que la habían juzgado. El choque fue brutal, un cataclismo silencioso. La enfermera Laura se llevó una mano a la boca, con los ojos desorbitados por el asombro. El residente que antes había intentado apartarla, sacó su móvil a toda prisa, y tecleó el nombre de la doctora Morales. Su rostro se transformó. Es ella, musitó, incrédulo, mostrándole la pantalla al doctor Ferrer. Dios mío, es ella, hay artículos, conferencias internacionales, es una eminencia. El director Campos, que había llegado corriendo al oír el código azul, observaba la escena con la cara cenicienta, comprendiendo la magnitud del desastre que él mismo había ayudado a crear. La mujer, a la que había amonestado formalmente esa misma mañana, era, literalmente, la única esperanza que tenían. El director Campos, tartamudeando, se giró hacia el millonario. Su voz era un hilo tembloroso de pánico y vergüenza. Señor Balbuena, la única persona en esta ciudad, probablemente en todo el país, que puede salvar la vida de su hijo, es la mujer a la que usted humilló. La mujer a la que me ordenó despedir esta mañana por rezar. La verdad golpeó a Ricardo Balbuena con la fuerza de un tren. Todo su mundo, construido sobre la arrogancia y el desprecio, se hizo añicos. El poder, el dinero, la soberbia, todo se desvaneció en el aire, dejándolo solo, despojado de todo, frente a la mujer que había intentado destruir, la única que ahora podía darle la salvación. Los ojos de Ricardo Balbuena se encontraron con los de Elena. Ya no veía un uniforme azul, ni un rosario, ni a una empleada insignificante. Veía a la doctora Morales. Veía un conocimiento profundo, una calma inquebrantable, y una dignidad que él, en su ceguera, había confundido con debilidad. Dio un paso hacia ella, luego otro, sus piernas de plomo apenas sosteniéndolo. Su rostro, antes una máscara de desdén, estaba ahora quebrado por las lágrimas.
desfigurado por la súplica. Su voz, que horas antes había resonado con arrogancia, ahora era un susurro roto, el ruego de un padre aterrorizado. «Doctora», balbuceó, ahogado por la vergüenza. «Por favor, sálvelo. Por favor, salve a mi hijo». La humillación era completa. El rey estaba de rodillas, implorando a la sierva. Elena no le dedicó ni un segundo a la ironía del momento ni a la humillación sufrida. El ruego de un padre desesperado trascendía cualquier ofensa. Su rostro, sereno y concentrado, se volvió hacia el doctor Ferrer. Su voz, ahora firme y sin rastro de duda, cortó el aire tenso del pasillo. «Preparen el quirófano de inmediato. Necesito sulfato de magnesio intravenoso, 2 gramos en 10 minutos. Preparen un catéter de ablación por radiofrecuencia, y llamen al mejor anestesista pediátrico que tengan. No hay tiempo que perder». El equipo médico, que minutos antes la ignoraba, ahora se movía con una celeridad y una disciplina asombrosas, obedeciendo cada una de sus palabras como si fuera la ley. Se giró, caminó hacia la zona de quirófanos, y el mar de batas blancas se abrió para dejarla pasar. La limpiadora se había convertido en la comandante. El pasillo se vació, dejando atrás un silencio denso y pesado. Ricardo Balbuena se quedó solo, apoyado contra la pared, viendo cómo las puertas del quirófano se cerraban tras la mujer a la que había despreciado. Toda su arrogancia se había evaporado, dejando a un hombre frágil, despojado de todo su poder. El director Campos permanecía a una distancia prudencial, con el rostro pálido y la mirada perdida, consciente de que había estado a punto de cometer el error más catastrófico de su carrera. La enfermera Laura desde el mostrador, observaba la puerta cerrada con una mezcla de asombro y una profunda sensación de justicia poética. El templo de la ciencia se había convertido en un santuario de espera, y la única plegaria de todos los presentes, creyentes o no, estaba depositada en las manos de la doctora Elena Morales. Las horas se arrastraron con una lentitud agónica. La luz roja sobre la puerta del quirófano era un faro hipnótico en la penumbra del pasillo. Un corazón artificial que bombeaba esperanza y miedo a partes iguales. Ricardo Balbuena caminó de un lado a otro hasta que sus piernas no pudieron más. Finalmente, se derrumbó en una de las frías sillas de plástico, el mismo tipo de asiento que nunca antes había notado. Hundió el rostro entre sus manos, su traje de diseño arrugado y manchado por el sudor y las lágrimas. No rezó, porque no sabía cómo hacerlo, pero en su silencio por primera vez en su vida se rindió. Se rindió a una fuerza superior a él, a la habilidad de otra persona, a la posibilidad de un milagro que no podía comprar ni controlar. Era la bancarrota de su soberbia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz roja se apagó. La puerta del quirófano se abrió con un suave siseo, y apareció ella. La doctora Morales se quitó la mascarilla, su rostro mostraba el cansancio de una batalla ganada, pero sus ojos conservaban esa calma insondable. Caminó directamente hacia Ricardo Balbuena. Él se puso en pie de un salto, temblando, con el corazón en un puño, incapaz de articular palabra, esperando el veredicto. Elena lo miró con una compasión que lo desarmó por completo. «La operación ha sido un éxito», dijo con voz suave pero clara. «La arritmia está controlada. Su hijo está estable y fuera de peligro. Se recuperará por completo». El millonario se quebró. Cayó de rodillas, sollozando sin control, intentando balbucear un gracias que se ahogaba en su garganta. Al día siguiente, la noticia había recorrido cada rincón del hospital. Elena Morales ya no era la limpiadora, era la heroína silenciosa cuya historia se susurraba con admiración y vergüenza. Ricardo Balbuena, visiblemente transformado, convocó una reunión con la junta directiva y todo el personal. Con una humildad que nadie le había conocido jamás, se disculpó públicamente ante Elena, reconociendo su ceguera y su arrogancia. Pero no se detuvo ahí. Anunció la creación de la Fundación Pediátrica Doctora Elena Morales, dotada con una suma millonaria, destinada no solo a la investigación cardiológica, sino a acelerar la convalidación de títulos de profesionales inmigrantes cualificados. Y su primera decisión como presidente de la fundación fue nombrar a la doctora Morales como su directora ejecutiva. La justicia no fue un castigo, fue una restauración. Una semana más tarde, la pequeña y polvorienta capilla del hospital ya no estaba abandonada. Un equipo de restauradores, financiados personalmente por Balbuena, trabajaba para devolverle su antiguo esplendor. Dentro, sentada en uno de los bancos recién barnizados, estaba Elena. No llevaba ni el uniforme azul ni la bata blanca, sino su ropa de calle. En silencio, Ricardo Balbuena entró en la capilla y se sentó en el banco de atrás. No dijo nada.
No la interrumpió. Simplemente se quedó allí, en el silencio sagrado, observando a la mujer que había salvado a su hijo. No estaba rezando, al menos no todavía. Pero por primera vez en su vida, en la casa de un Dios en el que no creía, estaba aprendiendo a escuchar. La historia de Elena nos enseña que la verdadera grandeza a menudo se esconde en la humildad, y que la fe no es una debilidad, sino una fuerza invisible capaz de mover montañas, o de guiar con pulso firme las manos de un cirujano. Nos recuerda que juzgar a alguien por su uniforme o su posición, es cerrar la puerta a los milagros que la vida nos tiene preparados. Si esta historia de fe, dignidad y redención ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial, que necesite un recordatorio de esperanza, y suscríbete al canal para escuchar más relatos que nos demuestran que, a veces, Dios pone a sus mejores guerreros en los lugares más inesperados.